Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar eh, el artículo sobre virus de papiloma humano y supervivencia en pacientes con cáncer de orofaringe. Este es un artículo publicado en el New England Journal en el 2010. Entonces, solo para hacer un recordatorio de cómo es que funciona molecularmente el virus de papiloma humano y su función en el cáncer es la siguiente. Bueno, empecemos en orden. Entonces, lo que pasa es que tiene varias proteínas virales. Entonces, primero que nada, está E1. E1 viene y trabaja en lo que es la replicación del ADN viral. Luego está la proteína viral E2. Entonces, la proteína viral E2 regula la transcripción de E6 y E7, que son como los más importantes, y que las cuales son las que no se nos deben de olvidar. Y luego tenemos la proteína viral E4, que esta regula el ensamblaje de las proteínas de la cápside para poder guardar los viriones adentro de la cápsula del virus. Y luego tenemos E6, que lo que va a hacer E6 es hacer una ubiquitinación en P53, lo que va a hacer que sea degradada por un proteosoma. Y luego tenemos lo que es E7, que también va a realizar una ubiquitinación en la proteína del retinoblastoma para poder liberar a E2F y que E2F pueda proseguir con la síntesis de las células que están ya transformadas. Entonces, si nos damos cuenta, el P53, al inhibirlo o degradarlo, hay una inmortalización y con el de retinoblastoma lo que va a haber es proliferación. Entonces, aquí tenemos las dos cosas más importantes para el cáncer, ¿verdad? Inmortalidad y proliferación descontrolada. Entonces, después de esta breve introducción, pues la justificación de este estudio es que hubieron series de casos retrospectivos en los cuales se demostraron que los cánceres de orofaringe positivos para virus del papiloma humano tienen un mejor pronóstico, pero las muestras en el 2010 pues habían sido muy pequeñas, entonces ellos deciden realizar este estudio para encontrar si esto es cierto. Entonces, el punto final primario del estudio fue la supervivencia general, el punto final secundario fue la supervivencia libre de progresión, la sobrevida global. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ven en este estudio? En este estudio, pues lo que utilizan es, ellos querían probar la diferencia entre una radioterapia acelerada y una radioterapia estándar. Entonces, pues la diferencia es que la radioterapia acelerada pues daban 72 grays en 6 semanas, con y ellos como que intensificaban en 12 días dándole 2 veces al día. En cambio, en la estándar, lo que hacen con la radioterapia estándar es que le dan 7 semanas. En 35 fracciones, 2 grays al día. Entonces, pero esto lo hacen en 7 semanas. Entonces ellos querían ver pues, si había alguna diferencia, pero este estudio lo que hace es que tiene como muchas subdivisiones. Entonces, se dieron cuenta que la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, al final, pues no cambiaba mucho si la radioterapia era acelerada o era estándar, pero sí cambiaba con el estado tumoral sobre si era positivo o no para BPH. Entonces, hablando propiamente de lo que es sobrevida global, menciona que un 70%, o sea, 70% de las personas estaban vivas a los 3 años en la radioterapia acelerada versus un 64% de las personas con una radioterapia estándar. Entonces, y aparte de esto, pero esto no fue significativo porque tuvo una P de 0.18. Y aquí también vieron, esta es la supervivencia global para pacientes positivos para BPH versus un 57% de pacientes vivos a los 3 años
con tumores negativos para BPH. Y en lo que es sobrevida libre de enfermedad, a los 3 años, para los pacientes que eran positivos para el virus del papiloma humano, un 73% se encontraban libres de enfermedad versus un 43%. Entonces, en la metodología, pues fue un estudio aleatorio en el que se vio retrospectivamente la asociación del virus del papiloma humano con los resultados. Tuvo un poder del 80%, fue un diseño para evaluar superioridad, con una mediana de seguimiento de 4.8 años. En las pruebas estadísticas utilizaron Kaplan-Meier para evaluar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, log-rank, para poder comparar entre grupos y la incidencia acumulada. Entonces, ¿y cómo es que podían ver si los tumores eran positivos o no para BPH? Bueno, entonces, pues habían dos formas. Había hibridación para ver si era positivo el tumor para BPH y luego también podían ver posteriormente por medio de inmunohistoquímica con un anticuerpo monoclonal murino si este tumor que había salido positivo para BPH era positivo para el tipo 16. Entonces, para saber si realmente un tumor es positivo o no, aquí les tengo una imagen de cómo se ve. Entonces, todo lo café es la inmunohistoquímica, está teñido, se tiñe de color café. Entonces, dice que se debe de teñir más del 70% de las células tumorales para que sea considerado como positivo. Entonces, este es el kit de ventana que utiliza un anticuerpo monoclonal de ratón. Bueno, entonces ya hablando propiamente pues de los resultados, esta es una tabla en la que quise hacer mención de algunas cosas importantes que vamos a ver más adelante. Aquí comparan la radioterapia estándar con acelerada y estas son como las características demográficas de la población que fue sometida. Pero si se dan cuenta, los pacientes que son positivos para el virus del papiloma humano tienen un rango de edades mucho más jóvenes que los pacientes que son negativos para BPH. Entonces, como muy bien ya lo explicaron mis compañeros, la diferencia entre los pacientes que son BPH positivos y BPH negativos es, primero que nada, los pacientes que tienen BPH positivo van a ser más jóvenes. Entonces, y van a estar en una mejor condición que los pacientes que son BPH negativos. Porque los tumores que no están relacionados a BPH, por lo regular van a estar relacionados al tabaquismo. Entonces, van a ser pacientes más grandes, el ECOG va a ser mayor. Entonces, pues para irnos en orden, entonces, como les decía, van a tener un rango de edad menor. Por lo regular, van a ser, la raza va a ser blanca. Esto, lo que tiene que ver es que por lo regular, pues la raza blanca va a estar mejor económicamente. El score de Subrot, que no es más que el score de ECOG, no presentan anemia y pues también se menciona que el tamaño tumoral va a ser mucho menor en los pacientes que tienen BPH, el tumor va a ser más pequeño. La historia de tabaquismo pues es mucho menor, o por lo menos los años de tabaquismo va a ser menor en los pacientes que tienen BPH asociado al tumor. Entonces, hablando sobre lo que son propiamente pues las gráficas, entonces aquí en la gráfica número la A podemos ver la supervivencia global de acuerdo al estatus tumoral de BPH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para los 3 años, entonces el 82% de los pacientes que eran BPH positivos van a estar vivos y un 57% para los pacientes que van a ser BPH negativos. Y
en esta supervivencia libre de progresión, el 73% de los pacientes que son BPH positivos, pues van a estar libres de enfermedad en comparación con un 43%. Posteriormente, tenemos aquí lo que es la expresión de P16, que fue lo que hablamos anteriormente. ¿Esto qué significa? O sea, porque lo que pasa es que no todos los virus del papiloma humano pues van a expresar P16. La van a expresar aproximadamente un 90%, porque no todos son del serotipo 16. Entonces, para los pacientes que son P16 positivo, el 83% iba a estar vivo a los 3 años, en comparación con un 51%. Y para la sobrevida libre de progresión, un 74% versus un 38%. Entonces, en esta tenemos las causas de muerte. Aquí podemos ver que tuvieron, que un 50% fue por el cáncer primario. Y también podemos ver que hubo más recaídas en los que fueron BPH negativos que en los que fueron BPH positivos. Y entonces, y estas cifras fueron las de las que ya hablamos en las gráficas. Entonces, esta sí quiero pues que le pongamos un poquito de atención. Entonces, aquí es cómo se dividen los pacientes. 266 pacientes que tenían estatus conocido sobre el BPH, y se conocía también el número de paquetes de cigarros fumados al año. Entonces, de estos 266, 178 eran positivos para BPH y 88 eran negativos para BPH. De los 178, bueno, entonces se dieron cuenta que habían 4 cosas importantes porque aquí lo que están haciendo es una estadificación de bajo, intermedio y alto riesgo. Entonces, como que lo más importante para estadificar a un paciente es, primero que nada, el estado de BPH en el tumor. Luego de esto, lo más influyente fueron los años de tabaquismo, si habían sido menos de 10 paquetes año o más de 10 paquetes año. Posteriormente, hacían una subdivisión para los pacientes que eran BPH positivos. Era más importante la etapa nodal, y para los pacientes que eran BPH negativos era más importante el estadio tumoral. Entonces, como aquí ya lo podemos ver, ya están divididos los pacientes si son BPH positivos o BPH negativos. Luego, los BPH positivos los dividen en el número de paquetes año, si son menores de 10 o mayores de 10. Si son menores de 10, pues son bajo riesgo. Si son mayor de 10, pero tienen una etapa nodal de N0 a N2A, pues se consideran de bajo riesgo. Y los pacientes que tienen más de 10 paquetes año, pero tienen una etapa nodal N2B a N3, pues ya son considerados como un riesgo intermedio. Ahora los pacientes que tienen BPH negativo, pues también se dividen en si tienen menos de 10 paquetes año o más de 10 paquetes año, y si tienen más de 10 paquetes año, pues ya son considerados de alto riesgo. Si tienen menos de 10 paquetes año, pues también se dividen en el estadio tumoral. Si son un T2 a un T3, son considerados de un riesgo intermedio, y si son un T4, pues ya son considerados de alto riesgo. Entonces, aquí podemos ver la continuación, donde, pues ya explicando lo que es un bajo riesgo, estos pacientes a los 3 años tenían una sobrevida global del 93%. Si tenían un riesgo intermedio era del 70.8%, y si tenían un alto riesgo, la sobrevida global era de un 46.2%. Entonces, pues en lo que entra como en discusión es que el cáncer de orofaringe positivo para BPH
fue más común en no fumadores y se asoció significativamente a pronósticos favorables. Y entonces, pues para hacer como, para recalcar cuáles son estos pronósticos favorables, pues fue la edad, menor edad, raza blanca, el ECOG, el tabaquismo, el tamaño tumoral y pues la ausencia de anemia. Y en las conclusiones es que el BPH es un factor pronóstico independiente para la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, y los carcinomas de células escamosas orofaringios positivos y negativos para el BPH pues son genéticamente distintos con respecto a los patrones de pérdida de heterocigosidad, anomalías cromosómicas y perfiles de expresión génica, aunque esto se encuentra inversamente correlacionado con biomarcadores para un mal pronóstico en el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, porque a pesar de que son genéticamente distintos, hay una pérdida del P53 y del retinoblastoma en estos tumores que están asociados al BPH. Y pues en recomendaciones para futuros estudios, pues se hablaba de que los futuros ensayos debían diseñarse específicamente para pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello según el estado de BPH. Entonces, ese era el artículo